La jueza Vanessa Carter había pasado la mayor parte de su vida navegando por las intrincadas capas del sistema de justicia, ganándose una merecida reputación como jueza federal sensata con un intelecto agudo y una brújula moral inquebrantable a pesar de su alto estatus y las responsabilidades que conllevaba su título. Siempre se había mantenido firme, arraigada en los valores que sus padres le inculcaron durante su infancia. Sus padres, ambos profesores en una escuela del centro de la ciudad en dificultades, le habían enseñado la importancia de retribuir a la comunidad de usar su posición no para elevarse a sí misma, sino para ayudar a los demás. Fue una lección que Vanessa llevó consigo a su infancia, una que dio forma a su carrera y sus acciones más allá de la sala de tribunal, en una noche fría y húmeda. Vanessa se encontró en una zona que no había visitado en años, un rincón olvidado de su antiguo vecindario ahora reducido a una serie de edificios industriales desmoronados, farolas rotas y paredes cubiertas de grafitis. A pesar de su decadencia, esta parte de la ciudad guardaba recuerdos para ella, tanto buenos como malos. Fue aquí, entre las fachadas de ladrillo desgastadas y las calles resonantes, donde creció, forjó amistades y aprendió resiliencia. Esta noche había regresado no como la poderosa jueza federal conocida en todo el estado, sino como Vanessa Carter, una voluntaria que prestaba su tiempo a una organización de base comprometida a ayudar a las personas sin hogar. Su presencia era tranquila y discreta, vestida con jeans prácticos, una sudadera con capucha oscura y un par de botas resistentes. No había señales de su prestigiosa carrera en su atuendo, ni joyas caras, ni un comportamiento refinado en la sala de tribunal. Solo una mujer decidida a contribuir a una causa cercana a su corazón. La organización a la que estaba ayudando había establecido un pequeño campamento cerca de una fábrica abandonada usando sus aleros como refugio contra la llovizna persistente que empapaba las calles de la ciudad. Se habían dispuesto mesas con comidas calientes, ropa abrigada y suministros de higiene para los necesitados. Vanessa trabajó junto a otros voluntarios, algunos de los cuales eran residentes de larga data del área que la recordaban de su juventud. Aunque pocos se dieron cuenta de las alturas que había alcanzado desde entonces, lo prefería así. Esta noche no se trataba de reconocimiento. Se trataba de ofrecer consuelo y dignidad a aquellos que la sociedad había dejado atrás mientras repartía tazones de sopa humeante y paquetes de calcetines. Se encontró intercambiando palabras de aliento con extraños, que a pesar de sus dificultades lograron sonreír y expresar su gratitud. Cada interacción la mantuvo en pie y le recordó por qué luchó tan ferozmente por la justicia en su sala del tribunal. Pero mientras el campamento bullía de actividad silenciosa, el vecindario circundante seguía siendo un duro recordatorio de la negligencia sistémica que lo había plagado durante décadas. El zumbido distante de las sirenas puntuaba el aire nocturno, un recordatorio de que la policía nunca estaba lejos en áreas como estas, aunque no siempre de una manera que inspirara confianza o seguridad. A lo largo de los años, Vanessa había presidido innumerables casos que subrayaban la relación fracturada entre la policía y las comunidades marginadas, y esta noche la tensión en el aire se sentía tangible. La lluvia hacía que el suelo fuera resbaladizo y reflejaba las tenues luces parpadeantes de la calle como espejos rotos. Las sombras se extendían largas y siniestras a través del pavimento agrietado, y un silencio incómodo se cernía sobre los bloques, justo fuera del alcance del cálido resplandor del campamento. Entre los que patrullaban el área esa noche estaba el oficial Derek Stone, un hombre cuyo enfoque de la policía estaba moldeado por el cinismo, la frustración y un sesgo profundamente arraigado que apenas reconocía en sí mismo. Stone había estado en la fuerza durante más de una década. Su carrera estuvo marcada por elogios por su valentía, pero también quejas susurradas sobre su comportamiento abrasivo y su temperamento irascible. Esta noche estaba particularmente nervioso. Más temprano en la noche, una redada destinada a detener a un grupo de traficantes de drogas en un almacén cercano había salido mal, dejando a Stone humillado frente a su equipo. Aunque los sospechosos habían escapado, él se había encargado de patrullar los bloques circundantes, convencido de que todavía estaban al acecho cerca. Su frustración se desbordó mientras rondaba las calles en su coche patrulla, con los ojos buscando cualquier cosa o cualquier persona que pudiera darle una razón para afirmar su autoridad. No pasó mucho tiempo antes de que Stone se sintiera culpable. Vio el campamento bajo el alero de la fábrica, las figuras de voluntarios y personas sin hogar iluminadas por el suave resplandor de linternas improvisadas desde su perspectiva de piedra de mirador distorsionaron la escena para él. La reunión parecía menos un esfuerzo de caridad y más un foco de actividad ilegal, una tapadera para tráfico de drogas o algo peor. Apretó la mandíbula mientras estacionaba su auto en la acera y salía, la lluvia resbalando el ala de su gorra.
Mientras la ajustaba para protegerse de la llovizna, se acercó al campamento con pasos pesados y deliberados. Sus botas salpicaban en los charcos poco profundos que salpicaban el pavimento irregular mientras se acercaba. Su mano descansaba sobre la empuñadura de su linterna, el gesto más instintivo que intencional, una señal sutil de su disposición a actuar si era necesario, pero Vanessa lo notó casi de inmediato. No fue difícil detectar la imponente figura de un oficial uniformado en un espacio como este donde la vulnerabilidad y la confianza a menudo pendían de un hilo. Intercambió una mirada cautelosa con otro voluntario antes de dar un paso adelante. Su expresión era tranquila pero cautelosa. «Oficial de la tarde», dijo. Su voz era firme a pesar del nudo de la inquietud se formó en su estómago. Ella sabía bien cuán rápido interacciones como esta podían aumentar, especialmente en un vecindario donde la confianza en la aplicación de la ley era frágil en el mejor de los casos. «¿Puedo ayudarte con algo?» La mirada de Stowe la recorrió deteniéndose el tiempo suficiente para registrar la confianza en su postura, la inteligencia en sus ojos. Algo en ella lo inquietó, aunque no podía identificarlo. Ella parecía fuera de lugar, no por su raza, sino por la tranquila autoridad que exudaba, incluso vestida de civil. «¿Qué está pasando aquí?», exigió su tono curt. Sus ojos se lanzaron a las mesas de suministros, el grupo disperso de individuos acurrucados bajo el alero. Esta área no está exactamente zonificada para lo que sea que sea. Es un esfuerzo voluntario. Vanessa respondió eligiendo sus palabras con cuidado. Estamos proporcionando alimentos y elementos esenciales a los necesitados. Todo está en regla. Hemos coordinado con organizaciones locales. Stowe no estaba convencido. Su mente ya estaba acelerada, alimentada por suposiciones y la frustración persistente de su fracaso anterior. «Necesitaré ver algo de documentación», dijo, su voz mezclada con escepticismo. «No me parece muy oficial». Vanessa resistió el impulso de suspirar en su lugar haciendo un gesto hacia un pequeño portapapeles. «En una de las mesas nuestros permisos. Si por estoy ahí eres bienvenido a mirar». Mientras Stone se movía para inspeccionar los documentos, su radio crepitó con estática seguida por la voz de su sargento ordenándole regresar a la estación para él. Informe la ignoró su enfoque, se centró en el campamento, la frustración en su pecho se retorció en algo más agudo y casi instintivo. Necesidad de afirmar el control sobre una situación que no entendía del todo, pero ya desconfiaba. Volviéndose hacia Vanessa, la vio mirándolo de cerca, su actitud tranquila. «Solo lo agravó más», tú dijo acercándose, su voz elevándose ligeramente. «¿Cuál es tu papel en todo esto? ¿Eres una especie de organizador?» Vanessa lo miró a los ojos sin pestañear. «Solo estoy aquí para ayudar», dijo simplemente, pero su respuesta no lo satisfizo a Stone's compostura. Se sintió como un desafío, su calma como un desafío y, mientras la lluvia seguía cayendo, la tensión entre ellos empezó preparando el escenario para una confrontación que alteraría a ambos sus vidas de maneras que ninguno podría haber anticipado. El aire alrededor del campamento estaba cargado de una tensión incómoda mientras el oficial Derek Stone se encontraba entre los voluntarios y las personas sin hogar. Su presencia proyectaba una larga sombra sobre el trabajo silencioso que se estaba realizando. Su comportamiento era confrontativo. Su postura rígida mientras hojeaba el portapapeles que Vanessa le había entregado. La lluvia continuaba con su llovizna constante empapando su uniforme y rayando las páginas de los documentos. Pero parecía despreocupado. Su enfoque estaba completamente en encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera darle una excusa para escalar la situación. Vanessa se encontraba a unos pocos pies de distancia, observándolo con atención. Había tratado con hombres como Stone antes, hombres que usaban su autoridad como una armadura, usándola para protegerse de las complejidades del mundo mientras la ejercían, como un arma contra aquellos que consideraban inferiores. Podía ver la tensión en su mandíbula, la forma en que sus dedos agarraban el portapapeles con demasiada fuerza. Estaba claro que estaba buscando una razón para actuar, para afirmar el control sobre una situación que no entendía del todo, pero ya desconfiaba. Sintió que el nudo de inquietud en su estómago se apretaba, pero mantuvo su expresión neutral, no queriendo darle la satisfacción de verla alterada. «Todo esto parece cuestionable», murmuró Stone, sus ojos escaneando los permisos. No los estaba leyendo tanto como buscando un vacío legal, un tecnicismo que pudiera explotar. «¿Quién autorizó esto? Tienes firmas, pero eso no significa mucho aquí afuera. ¿Podrían falsificar esto?» «Por lo que sé». Vanessa respiró lentamente, resistiendo el impulso de responder con la agudeza que sentía burbujear bajo la superficie. En cambio, dio un paso adelante, su voz firme. «Los documentos son legítimos. Si desea verificarlos, puede comunicarse con la oficina de la ciudad. Están al tanto de esta iniciativa. Estamos aquí para ayudar. Oficial Stone». «Eso es todo».
Su tono mesurado solo pareció irritarlo aún más. Se giró para mirarla de frente. Su mirada se entrecerró a CST, le puso cara de disgusto. Algo en su compostura, su calma inquebrantable ante su autoridad le ponía de los nervios. Estaba acostumbrado a que la gente se estremeciera, tartamudeara, se echara atrás bajo su escrutinio. Pero esta mujer tenía algo que se sentía diferente, aunque no podía precisar exactamente qué, y esa diferencia solo lo hizo más decidido a desequilibrarla. «¿Cómo te llamas?», exigió. Su voz era más aguda. «Ahora, Vanessa», respondió simplemente sin ofrecer más detalles. «Vanessa», lo que presionó, dando un paso más cerca. La lluvia resbalaba por sus botas. El sonido de sus movimientos era fuerte contra el pavimento mojado. Ella no se estremeció. Solo Vanessa. La respuesta vaga fue deliberada, una decisión calculada de su parte. Sabía que revelar su nombre completo y su estado en este momento cambiaría la dinámica por completo y no de una manera que desescalara la situación. Los hombres como Stone no responden bien a que les recuerden que están sobrepasando sus límites, especialmente por alguien que perciben como un desafío a su autoridad. En cambio, sostuvo su mirada, su calma actuando como un escudo. Contra su creciente frustración, los resbalones de Stone se presionaron en una delgada línea. No le gustaba su tono, su negativa a doblegarse a su autoridad. Para él era una muestra de desafío, y el desafío era algo que no toleraría. «Escucha, Vanessa», dijo, su voz bajando un tono bajo y peligroso. «Puedes pensar que estás haciendo algo bueno aquí, pero este no es tu patio de recreo. Este es un área plagada de criminales, y reuniones como esta traen todo tipo de problemas. Necesito que apagues esto y te vayas antes de que las cosas empeoren». Vanessa se cruzó de brazos, su expresión inmutable con el debido respeto oficial. «No estamos haciendo nada ilegal. Estamos aquí para proporcionar comida y ropa a las personas que lo necesitan. Si tienes inquietudes, eres bienvenido a plantearlas a los organizadores, pero no vamos a ninguna parte». La tranquila convicción en su voz solo avivó el fuego en el Stone. Sintió que su frustración hervía por su humillación anterior durante la redada fallida, alimentando su necesidad de recuperar el control para afirmar su dominio sobre la situación. Dio otro paso hacia ella, su voz se elevó. «Dije que te vayas». Esa no era una sugerencia. Un murmullo se extendió por el grupo de voluntarios y personas en hogar mientras observaban The Exchange. Su inquietud crecía. Uno de los voluntarios, un hombre de mediana edad con un rostro curtido y ojos amables, dio un paso adelante vacilante. «Los oficiales solo estaban tratando de ayudar», dijo su tono. «No hay necesidad». La mirada de Stone se dirigió al hombre y lo silenció. Inmediatamente. «No estoy hablando contigo», ladró. «Da un paso atrás». El hombre vaciló y miró a Vanessa en busca de tranquilidad. Ella le dio un pequeño asentimiento casi imperceptible, instándolo silenciosamente a que se alejara de mala gana. Lo hizo y se retiró hacia la multitud cuando Stone volvió su atención hacia ella. «Estás obstruyendo las órdenes de la policía», dijo con voz dura. «Eso es motivo de expulsión. Si no quieres cooperar, tendré que llevarte». La mandíbula de Vanessa se tensó, aunque su expresión permaneció tranquila. Ella lo sabía. Era el momento en el que había estado presionando desde el principio para una confrontación fabricada para justificar su enfoque de mano dura, pero también sabía que no podía permitirse escalar la situación aún más, no con tanta gente vulnerable alrededor. Tenía que andar con cuidado. «Oficial Stone», dijo con calma. Su voz tenía una nota de tranquila autoridad que lo hizo detenerse. «No estamos obstruyendo nada. Estamos aquí legalmente con los permisos adecuados». Se está excediendo. Sus palabras lo golpearon como una bofetada, no porque fueran fuertes o acusatorias, sino por la pura confianza detrás de ellas. Por un breve momento, la incertidumbre brilló en sus ojos, pero rápidamente fue reemplazada por la ira. No podía dar marcha atrás ahora. No frente a la multitud, no después de que ella lo había desafiado tan abiertamente. Necesitaba reafirmar el control para recordarles a todos quién estaba a cargo. Sin otra palabra, giró sobre sus talones y marchó hacia el camión de bomberos cercano estacionado en la acera. El camión había sido dejado atrás más temprano en la noche después de que el departamento de bomberos había extinguido un pequeño incendio en un callejón cercano. Stone no dudó mientras agarraba la manguera enrollada en el costado del camión arrastrándolo hacia el campamento con una determinación inquebrantable. Los ojos de Vanessa se abrieron levemente cuando se dio cuenta de lo que estaba a punto de hacer. «¿Qué estás haciendo?», gritó con voz firme pero teñida de incredulidad. Stone no respondió. En cambio, desenrolló la manguera con eficiencia practicada, sus dedos apretando la boquilla. Mientras giraba la válvula, un poderoso chorro de agua brotó cortando la lluvia. Mientras se dirigía hacia el grupo, estallaron gritos cuando los voluntarios y las personas sin hogar se apresuraron a salir del camino. La
Fuerza del agua derribó mesas y esparció suministros. Vanessa se mantuvo firme, su cuerpo tenso cuando el rocío helándola. Golpeó directamente en el pecho, empapándola hasta los huesos y casi tirándola al suelo. Se tambaleó levemente, pero rápidamente recuperó el equilibrio, sus manos apretadas en puños a sus costados. El frío mordió su piel, pero se negó a moverse. Su desafío, un desafío silencioso a la autoridad de Stone. Suficiente, gritó, su voz cortando el caos. Esto es un abuso de poder y tú lo sabes. El rostro de Stone retorcido por la ira mientras mantenía la manguera apuntada hacia ella, el agua golpeando contra su figura inquebrantable. Para su negativa a dar marcha atrás era una afrenta directa, una amenaza a su control. Ya no le importaban las consecuencias. Solo quería ganar para verla someterse, pero Vanessa no vaciló mientras el agua continuaba empapándola. Lo miró a los ojos, su mirada firme e inquebrantable. Su calma solo parecía alimentar su ira, pero debajo de su ira había un destello de algo más: incertidumbre, duda, y por primera vez se dio cuenta de que podría haberla subestimado. La lluvia seguía cayendo, mezclándose con el rocío de la manguera mientras la tensión en el aire se espesaba. La voz de Vanessa sonó una vez más clara e inquebrantable. Has cruzado una línea oficial y serás responsable por ello. El silencio que siguió a la inquebrantable declaración de Vanessa Carter fue ensordecedor, roto solo por el siseo implacable de la manguera contra incendios y el golpeteo de la lluvia contra el asfalto irregular. El oficial Derek Stone se quedó congelado por un momento. Su agarre en la manguera se apretó mientras sus palabras se asentaban en el aire. Entre ellos, su mandíbula se apretó, sus nudillos blancos, mientras luchaba con la realidad de que esta mujer empapada y desaliñada que se había negado a inmutarse bajo la fuerza del agua acababa de hablarle como si él fuera que estaba fuera de lugar. El desafío, en su tono la convicción absoluta. En su mirada le puso los dientes de punta. Ella estaba parada allí, empapada y temblando, pero no se había encogido, no le había rogado que se detuviera. De hecho, parecía fortalecerse con cada segundo que pasaba. Su resolución, cortando a través del caos como una espada la mente de Stone, corrió la fría lógica de su entrenamiento. Le dijo que retrocediera para evaluar la situación y recalibrar su enfoque, pero su orgullo gritó de lo contrario. No podía dejarla allí, no frente a la creciente multitud que se había reunido más allá del campamento, las personas sin hogar y los voluntarios que inicialmente se habían dispersado bajo la ráfaga de agua estaban empezando a reagruparse en los bordes de la escena, sus ojos fijos en la confrontación que se desarrollaba. Algunos permanecieron atónitos en silencio, mientras otros susurraban entre sí, sus expresiones una mezcla de miedo, ira e incredulidad. La tensión en el aire era palpable, como un resorte en espiral esperando romperse. Mientras tanto, Vanessa dio un paso adelante, sus pies en cuclillas en el agua que se acumulaba debajo de ella. Sus manos estaban firmes, su postura inquebrantable a pesar del frío que se había filtrado en sus huesos. Su voz, aunque tranquila, tenía un filo de hierro. Oficial Stone comenzó a enunciar cada palabra con deliberada claridad. Así no es como se defiende la ley, así es como se destruye la confianza. Confía en tu placa, confía en tu departamento. Confía en el mismo sistema que dices servir. Las fosas nasales de Stone se dilataron cuando sus palabras dieron en el blanco. Él quería responder bruscamente para decirle que se callara, para afirmar su autoridad y silenciarla de una vez por todas, pero algo en la forma en que hablaba, algo en el peso de sus palabras lo hizo detenerse. Era como si no solo le estuviera hablando él, sino la audiencia visible de responsabilidad que se cernía sobre las acciones de cada oficial. Su tono tenía una gravedad que no podía ubicar, un poder que se sentía totalmente fuera de sincronía con su apariencia modesta. ¿Crees que puedes sermonearme? Stone escupió, su voz subiendo de volumen, soltó la manguera dejándola caer al suelo con un ruido sordo. El chorro de agua chisporroteando hasta detenerse avanzó hacia ella, sus botas salpicando los charcos, hasta que estuvo a unos centímetros de distancia. Su imponente figura se cernía sobre ella, pero Vanessa no dio un paso atrás. En todo caso, parecía crecer más alta, encontrando su mirada con una intensidad inquebrantable que hizo que su pulso se acelerara. No te estoy sermoneando, respondió de manera uniforme. Te lo advierto, ya has cruzado la línea. Cada paso que des desde aquí solo empeorará las cosas para ti, para tu carrera, para las mismas personas que se supone que debes proteger. Stone se burló, aunque el sonido carecía de convicción. Podía sentir las miradas de la multitud, podía escuchar los susurros cada vez más fuertes. La situación se le estaba escapando de las manos y no sabía cómo detenerla. Necesitaba recuperarse control para recordarle a todos quién tenía poder en este momento. Sin pensar, extendió la mano y agarró el brazo de Vanessa, su agarre firme, pero no del todo magullado. El acto fue instintivo, una afirmación de dominio destinada a ponerla en su lugar. El jadeo colectivo que recorrió la multitud fue inmediato, agudo como un cuchillo. Vanessa no se resistió, ni siquiera se inmutó, pero la tensión en su cuerpo era palpable, una fuerza enroscada mantenida bajo control por pura fuerza de voluntad. Sus ojos se clavaron en los de él y en ese momento Stone sintió un
Destello de duda una pequeña grieta en la armadura de su moralismo. Déjalo ir, dijo su voz baja pero resuelta. Stone vaciló la parte racional de su mente, le gritó que la soltara para calmar antes de que la situación se saliera completamente de control, pero su orgullo, su ira, su necesidad de afirmar su autoridad sobre esta mujer que se atrevió a desafiarlo, todo hirvió a la superficie, ahogando la razón. Su agarre se apretó y la acercó más, su voz se convirtió en un gruñido o lo que sea, desafió su aliento caliente contra el aire fresco de la noche. Los labios de Vanessa se presionaron en una delgada línea. No respondió de inmediato, dejando que el peso del momento colgara entre ellos como la cuerda de un arco tenso. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron deliberadamente medidas y mezcladas con una amenaza silenciosa. «¿No quieres descubrirlo?» La mandíbula de Stone se movió mientras luchaba por procesar la pura audacia de su respuesta. Por un momento pensó que podría estar fanfarroneando, pero la confianza inquebrantable en su tono envió un escalofrío por su columna vertebral. Había algo que ella no le estaba diciendo, algo que no podía precisar, y por primera vez desde que comenzó la confrontación sintió una pizca de miedo. El murmullo de la multitud se hizo más fuerte, envalentonado por el desafío de Vanessa, una mujer joven con un impermeable andrajoso. Dio un paso adelante, su voz temblorosa pero decidida. «Tiene razón», dijo la mujer. Sus manos temblaban mientras agarraba el borde de su abrigo. «Se está pasando de la raya, oficial. Solo estamos tratando de ayudar a la gente y está tratando a nosotros como criminales». La cabeza de Stone se giró hacia la mujer, su mirada la silenció mitad de frase. «Mantente fuera de esto», ladró, su voz crujiendo como un látigo. La mujer se estremeció pero no retrocedió, sus grandes ojos moviéndose entre él y Vanessa, como si estuviera sopesando su próximo movimiento. Vanessa aprovechó la distracción, torciendo su brazo lo suficiente para liberarse del agarre de Stone. Dio un paso atrás, poniendo una pequeña pero deliberada distancia entre ellos, su expresión ilegible. «Ya cometiste un error», dijo, su tono tranquilo pero firme. «No lo empeore». Las manos de Stone se curvaron en puños a este lado, su frustración aumentaba con cada segundo que pasaba. Podía sentir la situación en espiral más allá de su control. Los ojos de la multitud, pasando del miedo al desafío, necesitaba actuar para recuperar la ventaja, pero cada instinto en el que confiaba parecía flaquear ante la inquebrantable compostura de Vanessa. «¿Crees que eres intocable?», escupió, su voz cargada de veneno. «¿Crees que puedes quedarte ahí parado y hablar para salir de esto?» «No necesito para salir de cualquier cosa hablando», respondió Vanessa con un tono tranquilo pero afilado como el acero. «Tus acciones hablan por sí solas y tendrán consecuencias». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una guillotina, su peso presionando a Stone con una fuerza que no podía ignorar. Abrió la boca para replicar, para arremeter, pero el sonido de pasos que se acercaban lo interrumpió. Se giró para ver a su compañero, el oficial Jared Willis, trotando hacia ellos. Su expresión era una mezcla de confusión y preocupación. «Stone, ¿qué diablos está pasando aquí?», exigió Willis. Sus ojos se movieron rápidamente entre la multitud. «Empapada, la manguera contra incendios de Fallen y la figura empapada de Vanessa». Escuché gritar desde la siguiente cuadra. Solo manejando la situación. Stone espetó, su tono a la defensiva. Estas personas estaban merodeando, causando disturbios. Willis frunció el ceño. Su mirada se detuvo en Vanessa. Había algo en su postura, su expresión, que lo hizo detenerse. «No parecen estar causando problemas», dijo con cuidado, «y esa mujer no parece a alguien a quien deberías estar maltratando». El rostro de Stone se oscureció. Su frustración burbujeaba. «No lo sabes». «¿De qué estás hablando, Jared? Mantente al margen». Pero Willis no se echó atrás. En lugar de eso, se acercó a Vanessa. Su tono se suavizó. «Mamá, ¿está todo bien?» Vanessa encontró su mirada. Sus ojos firmes. «Lo será», dijo, su voz serena pero firme, «pero solo si tu pareja deja de empeorarlo». Willis frunció el ceño mientras miraba a Stone. Sus rodillas crecían. «Stone, tal vez deberíamos», dije. «Lo tengo controlado». Stone ladró. Su voz se quebró por la frustración. El arrebato primero solo sirvió para profundizar la tensión. La multitud se movió inquieta mientras el enfrentamiento se prolongaba. Sin embargo, Vanessa permaneció impasible. Su mirada permaneció fija en Stone, su expresión inquebrantable, y en ese momento se dio cuenta de que ya había perdido. La tormenta de tensión que se arremolinaba en el campamento parecía hacerse más pesada mientras el oficial Stone se paraba en medio de los restos de sus propias acciones. La manguera contra incendios yacía abandonada a sus pies. Sus largos rollos arrastraban agua por el asfalto mientras Vanessa Carter permanecía inmóvil, empapada pero intacta, silenciosa, monumento a su extralimitación. Los murmullos de la multitud habían crecido. Ahora, más fuerte, envalentonado por la presencia del compañero de Stone, el oficial Jared Willis.
que había intervenido. Su mirada preocupada se movía entre Stone y la mujer en el centro de todo. La mente de Stone corría, su FRFR, la vergüenza y la agitación hirviendo justo debajo de la superficie. Su control sobre la situación se estaba resbalando y podía sentir el peso de todos los ojos sobre él, juzgándolo, cuestionándolo. No era solo la multitud. Era el escrutinio silencioso de su propio compañero lo que más lo desgarraba. La vacilación de Jared, la incertidumbre en su voz cuando había dicho Stone: «Tal vez deberíamos retroceder», había sido como un cuchillo en su orgullo. Stone se había enorgullecido de ser decisivo al imponer respeto cuando era necesario, miedo, pero ahora el miedo estaba comenzando a trepar por su propia columna vertebral, aunque se negaba a reconocerlo. Vanessa se movió ligeramente, rompiendo el pesado silencio que había caído sobre la escena. Su voz firme y deliberada cortó el ruido. «Oficial Willis», comenzó a dirigirse al hombre más joven sin siquiera hacer un gesto. Mirando a Stone: «Te sugiero que tomes el control de esta situación antes de que se intensifique aún más. Tu compañero ya ha cruzado varias líneas y odiaría que te veas implicado en lo que suceda después». Willis vaciló. Sus ojos se movieron rápidamente hacia Stone, cuyo rostro estaba enrojecido por la ira. «Lo tengo bajo control». Stone gritó con la voz lo suficientemente aguda como para hacer que algunas personas en la multitud se estremecieran. Pero Willis no retrocedió. Su expresión permaneció incierta, en conflicto, como si estuviera sopesando sus opciones. Vanessa aprovechó el momento. Su comportamiento tranquilo era un marcado contraste con la ira latente de Stone. «Oficial», continuó, «sus acciones han puesto en peligro a los civiles, violado el protocolo y socavado los mismos principios que se supone que debes defender. Si das un paso atrás ahora y reduces la tensión, aún podría ser posible salvar esta situación». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de implicación. Los puños de Stone se apretaron a los costados. Su orgullo, en guerra con la lógica de su argumento, quería arremeter para callarla, pero una parte de la enterrada profundamente bajo las capas de arrogancia y actitud defensiva reconoció la verdad. En su declaración todavía no podía obligarse a dar marcha atrás, no frente a la multitud, no frente a su pareja, y ciertamente no frente a ella. «No necesito que me digas cómo hacer mi trabajo», gruñó dando un paso más cerca de Vanessa. La proximidad estaba destinada a intimidar para reafirmar su dominio, pero ella ni siquiera se inmutó. Su mirada permaneció firme, inquebrantable. «No», ella respondió de manera uniforme, «lo que necesitas es recordar por qué usas esa insignia. En primer lugar, no es para acosar o humillar a las personas, es para proteger y servir a la convicción tranquila en». Su tono tocó una fibra sensible, aunque Stone se negó a mostrarlo. En cambio, volvió su frustración hacia Willis, que ahora estaba de pie unos pasos detrás de su expresión ilegible. «Jared, ¿vas a quedarte ahí parado?». Stone ladró, su voz quebrándose ligeramente bajo el peso de su ira. «Haz tu maldito trabajo». Willis vaciló, sus ojos pasando de Stone a Vanessa por un momento. Parecía como si pudiera cumplir, podría dar un paso adelante y retroceder a su pareja a pesar de sus reservas, pero luego su mirada se posó en Vanessa, en la fuerza tranquila en su postura, y algo en el cambio había visto a mucha gente quebrarse bajo presión, muchos sospechosos derrumbarse ante la autoridad, pero esta mujer no era sospechosa y ciertamente no se estaba derrumbando. Había algo en su presencia, su confianza, que lo hizo detenerse. Tal vez deberíamos dar por finalizado esto», dijo Willis al fin, su voz tranquila pero firme. La sugerencia aterrizó como un golpe y la cabeza de Stone se giró hacia la incredulidad y la furia grabadas en su rostro. «Llámalo así», Stone repitió, su tono goteando. «Incredulidad. ¿Estás loco? ¿Quieres dejarla ganar? ¿No se trata de ganar?» «Derek Willis», respondió, su voz firme a pesar de la tensión entre ellos, «se trata de hacer lo correcto». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, un desafío silencioso que Stone no estaba preparado para enfrentar. Su ira estalló, cegándolo a las señales de advertencia que se habían estado acumulando a su alrededor, los murmullos de la multitud, las escaleras puntiagudas, la forma en que Willis había cambiado sutilmente su postura posicionándose entre Stone y Vanessa. En ese momento Stone sintió que su control sobre la situación se desvanecía por completo y su frustración llegó a su punto de quiebre. «Bien», espetó, su voz aumentando con cada palabra, «quieres llamarlo adelante, pero no vengas llorando a mí cuando todo esto salga mal». Willis no respondió de inmediato. En lugar de eso, sacó su radio, sus movimientos deliberados mientras se preparaba para hacer la llamada, pero antes de que pudiera hablar, la voz de Vanessa cortó el aire una vez más. «Eso no será necesario», dijo, su tono calpero. Ordenando sus palabras, atrajo la atención de ambos hombres de nuevo hacia ella. Sus miradas se clavaron en ella mientras daba un paso adelante. «Esto ha ido lo suficientemente lejos, oficial. Stone ha tomado sus decisiones. Ahora es el momento de enfrentar las consecuencias». La mandíbula de Stone se tensó, su frustración hirviendo. «No puedes decidir eso», escupió, su voz temblando con
Ira apenas contenida, Vanessa no vaciló, metió la mano en su bolsillo, sus movimientos lentos y deliberados, y sacó una pequeña. Los ojos de Stone se entrecerraron cuando ella lo abrió, revelando el inconfundible emblema de un juez federal. La comprensión lo golpeó como un puñetazo en el estómago y por un momento no pudo hacer nada más que mirar la multitud. También se quedó en silencio, sus murmullos reemplazados por un silencio atónito mientras registraban lo que estaba sucediendo. La actitud tranquila de Vanessa, su confianza inquebrantable, todo tenía sentido ahora. Ella no era solo una voluntaria o una organizadora, era alguien con la autoridad para hacer que Stone rindiera cuentas de maneras que ni siquiera había comenzado a considerar. «Eres un juez, Willis», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. La conmoción en su tono se reflejó en sus ojos abiertos mientras daba un paso atrás, como si estuviera tratando de procesar las implicaciones de lo que acababa de presenciar. Vanessa asintió. Su mirada nunca dejó a Stone. «Juez federal Vanessa Carter», dijo, su tono fresco y medido, «y he visto suficiente». La mente de Stone se tambaleó cuando el peso de sus palabras apoderó de la humillación, la rabia, el miedo. Todo se derrumbó a la vez, dejándolo luchando por recuperar el equilibrio. Abrió la boca para hablar, para defenderse, pero no salieron palabras por primera vez desde que comenzó la confrontación. Estaba perdido. Vanessa dio otro paso adelante. Su voz bajó a un tono que era firme y definitivo. «Has abusado de tu autoridad. Has puesto en peligro a civiles inocentes y has traído deshonra a tu placa, y créeme cuando te digo esto, serás responsable». Las palabras eran un clavo mortal que reverberaba en el aire como el golpe final en una larga batalla. Stone sintió el peso de cada acción que había tomado, cada elección que había hecho, presionándolo como una fuerza física. La multitud, ahora envalentonada por la revelación de Vanessa, comenzó a murmurar una vez más. Sus voces se llenaron de una mezcla de ira y reivindicación. Willis, por su parte, parecía congelado en su lugar, su mirada fija en Vanessa, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Lentamente bajó su radio. Su mano temblaba ligeramente mientras daba un paso atrás. «Derek», dijo por fin, su voz apenas audible, «¿qué has hecho?». Pero Stone no respondió. No podía. Lo único que podía hacer era quedarse allí empapado, derrotado, mientras todo el peso de sus acciones y sus consecuencias se derrumbaron a su alrededor. El aire estaba cargado de tensión mientras la declaración de Vanessa Carter reverberaba por el campamento. Sus palabras tenían una finalidad que sacudió al oficial Derek Stone hasta la médula. Aunque luchó por evitar que se notara, la revelación de su identidad lo había dejado momentáneamente sin palabras. Pero su mente se agitó con una mezcla volátil de rabia, incredulidad y pánico. Miró a su compañero Jared Willis, que estaba parado en el lugar. Su expresión era de conmoción silenciosa. Los murmullos de la multitud se hicieron más fuertes. Su energía colectiva ahora envalentonada por la comprensión de que esta mujer desafiante y empapada, no era una espectadora común. Era alguien con la autoridad para hacerlo responsable, alguien con el poder de desmantelar la falsa realidad de él. Controla que se había aferrado tan desesperadamente. Por un breve momento, Stone sintió un destello de algo extraño, tal vez arrepentimiento o miedo, pero fue rápidamente ahogado por la voz más fuerte de su ego, el que se negaba a aceptar lo que estaba sucediendo. Había construido su carrera sobre una creencia inquebrantable en su autoridad, en su capacidad para dictar narrativa de cualquier encuentro, pero ahora la creencia se estaba desmoronando pieza por pieza, y él luchaba por recuperar su equilibrio. «Eso es suficiente», Stone gruñó, su voz más baja, ahora teñida de desesperación. «No me importa quién eres, estás infiriendo con la policía. ¿Crees que mostrar esa placa significa que puedes alejarte de esto?». «No hay posibilidad». Vanessa no se inmutó, su mirada permaneció firme, su postura tranquila pero inquebrantable. «Oficial Stone», dijo su voz con un aire de mando tranquilo, «te recomiendo encarecidamente que reconsideres tu próximo movimiento. Ya estás en el lado equivocado de la ley. Llevar esto más allá solo lo empeorará». La multitud se agitó ante sus palabras, sus murmullos se hincharon hasta convertirse en un zumbido bajo de descontento. La gente se inclinó ligeramente hacia adelante, sus rostros una mezcla de indignación y curiosidad, como si estuvieran esperando que sucediera algo definitivo. Stone podía sentir sus ojos sobre el peso de su juicio presionando como una carga insoportable. Sus manos se convirtieron en puños a sus costados, su mente corriendo por una salida de este lío en espiral. Willis, que había estado de pie en silencio hasta ahora, finalmente habló, su tono vacilante pero firme. «Derek, tal vez deberíamos dar un paso atrás. Ella es una jueza federal, por el amor de Dios, esto no es algo que podamos ignorar». Stone se giró para mirarlo, su expresión torcida por la frustración. «Da un paso atrás», repitió, su voz levantándose. «¿Quieres dar un paso atrás y dejarla ganar? Deja que todos ganen». Hizo un gesto salvaje hacia la multitud, su ira desbordándose. «Esta es nuestra jurisdicción, Jared, nuestra autoridad.
Y no voy a dejar que algún voluntario se burle de ella. Ella no es solo una voluntaria, Willis replicó, su voz ganando fuerza a pesar del temblor en sus manos. Y esto no se trata de ganar o perder, se trata de hacer lo correcto. El rostro de Stone se oscureció su frustración y viendo en furia lo correcto, dijo bruscamente, ¿crees que dejarla irse después de este circo es lo correcto? Lo correcto crees, ella apuntó con un dedo hacia Vanessa, su voz goteando desprecio, se pone de pie allí y me da un sermón sobre la ley mientras ella socava mi autoridad. No, Jared, así no es como funciona esto, pero incluso mientras hablaba Stone podía sentir las grietas en su resolución profundizándose. Sus palabras sonaron huecas incluso para sus propios oídos y el peso del momento presionó más fuerte la multitud. Ya no estaba solo mirando, estaban dando testimonio de cada movimiento que hacía ahora. Se sentía magnificado, escudriñado, y no podía escapar de la sensación de que el suelo se movía debajo de él. Vanessa, mientras tanto, permaneció en silencio, permitiendo que su arrebato se desarrollara. Su quietud fue una elección deliberada, una respuesta calculada, que solo aumentó el contraste entre su comportamiento compuesto y su desenlace. Ella conocía el poder del silencio, de dejar que las palabras de otra persona floten en el aire, expuestas por lo que eran, y en este momento las palabras de Stone no transmitía nada más que desesperación. Finalmente ella habló, su tono medido pero cortante. Tu autoridad no viene de tu placa oficial, viene de tu habilidad para defender la ley con integridad. Correcto. Ahora, no solo estás fallando en hacer eso, tu acto lo traiciona activamente. La multitud se agitó de nuevo, sus susurros se hicieron más fuertes, más urgentes. Stone podía sentir el cambio en su energía, la forma en que parecía unirse alrededor de ella, reforzando su posición mientras lo aislaba más. Su pecho se apretó, su respiración superficial, mientras la realidad de la situación comenzaba a cerrarse. No sabes de qué estás hablando, escupió, aunque su voz carecía de su convicción anterior. No sabes cómo es aquí afuera lidiando con este lío día tras día. Vanessa levantó una ceja, su expresión poco impresionada. Lo que se dijo, su voz firme, es que cada decisión que tomas, cada acción que emprendes, tiene consecuencias. Has tomado tus decisiones, oficial, ahora tienes que enfrentar la lluvia radiactiva. Stone abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hablar su radio crepitó a la vida el estallido agudo de estática, cortando la tensión como un cuchillo. La voz del despachador llegó urgente y entrecortado. Unidad 14, aquí central. ¿Cuál es tu estado? Willis tomó su propia radio, sus movimientos automáticos, pero Stone lo detuvo con una mirada fulminante. ¿No? Espetó, su voz baja pero peligrosa. Esta es mi escena, yo me encargaré de ello. Willis vaciló, su mano flotando sobre su radio, pero la voz de Vanessa se abrió paso antes de que pudiera decidir manejarla. ¿Exactamente cómo?, preguntó ella, mezclada con un desafío silencioso, ignorando el protocolo, intensificando una situación que no necesitaba intensificarse. En primer lugar, la cabeza de Stone se giró para mirarla. Sus ojos ardían de ira. Tú no puedes dictar cómo hago mi trabajo. El gruñó. Tú no sabes lo primero sobre lo que se necesita para mantener esta ciudad a raya. La expresión de Vanessa no cambió, aunque sus ojos parecieron endurecerse levemente. Lo que se necesita, dijo, su voz como el acero, es integridad, disciplina, respeto por la ley, cualidades que pareces haber olvidado en algún punto del camino. Las palabras aterrizaron como un golpe y por un momento Stone no pudo hacer nada más que fulminarla con la mirada hacia ella. Su pecho subía y bajaba con el esfuerzo de mantenerse unido. La multitud murmuraba más fuerte ahora. Su descontento burbujeaba a la superficie. Podía sentir la energía cambiando en su contra. La marea giraba de una manera que no podía controlar y luego, como para acentuar el momento, el sonido de las sirenas resonó en la distancia, cada vez más fuerte con cada segundo que pasaba. El estómago de Stone cayó cuando se dio cuenta de lo que significaba que alguien, tal vez un miembro de la multitud, Crow, tal vez incluso Willis, había pedido refuerzos. La situación ya no estaba bajo su control. La caballería venía y con ellos la responsabilidad que había estado tan desesperado por evitar. Las sirenas se hicieron más fuertes, más cerca, hasta que finalmente un par de coches patrulla se detuvieron en el borde del campamento. Las luces azules y rojas parpadeantes pintaron la escena en tonos duros y parpadeantes que proyectaban sombras largas sobre el pavimento mojado. Stone se volvió para enfrentar a los oficiales que se acercaban. Su mente corría buscando una forma de salvar la situación para girar a su favor. Pero cuando el primer oficial salió de su coche, la esperanza de Stone se evaporó. El oficial, un sargento con una expresión severa y un comportamiento sensato, echó un vistazo a la escena e inmediatamente se dirigió hacia Vanessa. El juez Carter dijo con voz respetuosa pero urgente, ¿estás bien? Vanessa asintió, su mirada nunca dejó a Stone. Estoy bien, sargento, respondió, pero no puedo decir lo mismo del oficial. Stone, los ojos del sargento se entrecerraron mientras se convertía en piedra, su expresión se endureció. ¿Qué diablos está pasando aquí, Stone?
La boca de Stone se abrió, pero no salieron palabras. Por primera vez estaba total y completamente perdido. Las consecuencias que había estado tan decidido a evitar finalmente habían llegado, y no había ningún lugar a que correr. El peso del momento presionaba a Derek Stone como un tornillo de banco de hierro. Las luces intermitentes de los coches patrulla arrojaban patrones caóticos de rojo y azul a través del pavimento mojado, iluminando a la multitud empapada. La manguera de bomberos abandonada ahí. La resuelta figura de Vanessa Carter de pie, marcado desafío al sargento que había llegado canoso, sin tonterías y exudando autoridad, esperaba una respuesta a su mirada aguda fija en Stone. Cada segundo de silencio profundizaba el hoyo en el estómago de Stone, pero no podía encontrar las palabras para justificar sus acciones. La cuidadosamente construida narrativa de control y autoridad que había construido se estaba desmoronando pieza por pieza bajo el peso de la verdad, dijo el sargento Reed. Vanessa, rompiendo la atención con su voz tranquila y mesurada, volvió su atención al oficial que llegaba, su compostura inquebrantable a pesar de los eventos de la noche. Creo que encontrará esta situación esclarecedora. Los ojos de Reed se posaron en ella. Su expresión se suavizó ligeramente con el reconocimiento. Juez Carter reconoció con un breve asentimiento. Su voz tenía un tono de respeto. No sabía que estaba involucrado en esto. Su mirada se dirigió de nuevo a Stone, endureciéndose una vez más. ¿Qué está pasando exactamente aquí, oficial Stone? Stone tragó saliva. Su garganta se secó a pesar de la lluvia que seguía cayendo del cielo oscuro. Abrió la boca para responder, pero su voz vaciló. Podía sentir los ojos de todos sobre él, la mirada inquebrantable de Vanessa, la mirada inquieta de Willis, la mezcla de ira y anticipación de la multitud. Era asfixiante. Ella está interfiriendo con el trabajo policial. Stone soltó finalmente su voz desigual y defensiva. Esta reunión no estaba autorizada. Estaba tratando de dispersarlos por seguridad pública. Los ojos de Reed se entrecerraron, sus labios presionando en una delgada línea. Seguridad pública, repitió, su tono escéptico. Miró a su alrededor observando la escena. Los suministros dispersos, los voluntarios agarrando mantas y comida, los rostros temerosos de las personas sin hogar, individuos acurrucados en los bordes de la multitud. No parece un motín para mí, Stone, parece más bien un esfuerzo de caridad. La mandíbula de Stone se tensó, su frustración burbujeando a la superficie. No tenían los permisos correctos, y ella señaló con un dedo hacia Vanessa. Se estaba resistiendo a las órdenes. La voz de Vanessa cortó sus acusaciones, firme y aguda, resistiendo órdenes ilegales, oficial. Stone dijo que hay una diferencia, y estoy seguro de que el sargento Reed es completamente consciente de lo que constituye una conducta legal. La mirada de Reed se desvió hacia ella. Su expresión sombría. Había escuchado suficientes historias sobre Stone a lo largo de los años para reconocer las señales de un oficial que había dejado que el poder se le subiera a la cabeza. No necesitaba los detalles completos para ver que esta situación había ido más allá del protocolo, más allá de la razón. Stone dijo. Su tono firme. Retroceda ahora. El rostro de Stone enrojeció, su orgullo herido por la reprimenda pública. Sargento, yo eso no es una petición. Reed interrumpió, su voz bruscamente. Se quedó quieto por un momento. Stone vaciló, su mente corriendo por una forma de recuperar el control, pero el peso de la autoridad de Reed, junto con la presencia de Vanessa y los crecientes murmullos de la multitud, lo dejaron sin opciones. Lentamente, de mala gana, dio un paso atrás. Sus manos se curvaron en puños a sus costados. Reed se volvió hacia Vanessa, su expresión de disculpa. Juez Carter, lamento cualquier mala conducta que haya experimentado esta noche. Tenga la seguridad de que esto se abordará de inmediato. Vanessa asintió levemente, aunque su mirada permaneció fija en Stone. Gracias, sargento, pero esto no se trata solo de mí. Las acciones del oficial Stone esta noche han puesto en peligro a todos aquí. Su conducta es una amenaza a la confianza pública en la aplicación de la ley. Reed, la expresión oscureció, la forma en que el peso de sus palabras se hundía en él. Se volvió hacia Willis, que había estado de pie en silencio al borde de la escena. La incomodidad era palpable. Oficial, dijo Willis Reed. Su voz era firme pero no cruel. ¿Fuiste testigo de lo que pasó aquí? Willis vaciló. Su mirada se movía entre Stone y Vanessa. Su lealtad hacia su compañero Ward, con su sentido de la justicia. El conflicto interno estaba escrito claramente en su rostro. Finalmente, dejó escapar un profundo suspiro y asintió. Sí, sargento. Los ojos de Reed se entrecerraron y Willis tragó saliva. Su voz era baja pero firme. Stone se cedió. Usó una manguera contra incendios contra civiles desarmados. Ignoró los intentos de reducir la tensión, y cuando la juez Carter se identificó, H.I. se negó a escuchar. La admisión quedó suspendida en el aire como un trueno que silenció los murmullos de la multitud. La cabeza de Stone se giró bruscamente hacia Willis. Su expresión era una mezcla de traición y furia.
Jared, ¿qué diablos estás haciendo? Escupió sin decir la verdad. Dijo Willis en voz baja. Su mirada bajó al suelo porque es lo correcto. Reed asintió con la cabeza. Su expresión era sombría. Gracias. Oficial Willis se volvió hacia Stone. Su voz endureció. Stone, necesito tu placa y tu arma efectivo inmediatamente. Estás relevado del deber en espera de una investigación interna. Los ojos de Stone se abrieron con incredulidad. No puedes hablar en serio, dijo. Su voz temblaba. Estaba haciendo mi trabajo. Estaba tratando de mantener el orden. Estás abusando de tu poder. Replicó Reed, y no voy a dejar que este departamento cargue con la culpa de tus errores. Las palabras del sargento golpean a Stone como un mazo. El golpe final a su fachada desmoronada. Miró a Reed, su expresión una mezcla de ira y desesperación, pero no había lugar para discusión. Lentamente, de mala gana, desenfundó su arma y se le entregó seguido de su placa. La multitud observó en silencio atónito como el oficial, una vez dominante, era despojado de su autoridad. Sus hombros se hundieron bajo el peso de su desgracia. Vanessa dio un paso adelante, su voz tranquila pero resuelta. Sargento Reed, dijo, confío en que este asunto se manejará. Fondo será juzgado. Carter, Reed le aseguró. Tienes mi palabra. Ella sintió su mirada. Se detuvo en Stone por un momento. Antes se giró para dirigirse a la multitud. Gracias a todos por mantenerse firmes esta noche, dijo. Su voz se transmitió por las calles empapadas de lluvia. Su coraje frente a la injusticia. La justicia es un recordatorio de la fuerza que todos llevamos dentro. La multitud comenzó a agitarse, sus murmullos de incertidumbre, dando paso a afirmaciones tranquilas. Algunos asintieron con la cabeza mientras otros intercambiaron miradas de alivio y gratitud. La tensión que se había apoderado de la escena lentamente comenzó a disiparse, reemplazada por una sensación tentativa de esperanza. Mientras los coches patrulla se preparaban para partir, Vanessa se volvió para leer. Sargento, una cosa más, dijo. Haré un seguimiento de esto personalmente. Espero una llamada de mi oficina. Reed asintió con la cabeza, su expresión resuelto. Entendido, juez. Con eso Vanessa se alejó de la escena a sus pasos firmes. A pesar del peso de los eventos de la noche, la multitud se apartó para dejarla pasar. Sus ojos siguiéndola con una mezcla de admiración y respeto. No se detuvo hasta que llegó al borde del campamento, donde un grupo de voluntarios esperaba para reagruparse y continuar su trabajo detrás de ella. Stone permaneció en silencio, aturdido. Su carrera y reputación en juego. Las consecuencias de sus acciones finalmente lo alcanzaron y no había forma de escapar del juicio que lo esperaba, no solo del departamento, sino de la ley misma. Y mientras la lluvia continuaba cayendo, lavando los restos del caos que había causado, la lección se volvió dolorosamente clara. El poder sin rendición de cuentas era algo hueco, y la justicia siempre encontraba su camino hacia la luz. Los días posteriores a la confrontación en el campamento se desarrollaron como ondas en un estanque que se extendían mucho más allá de los límites de esa lluvia empapada. El mundo del oficial de calle Derek Stone se deshizo a un ritmo imparable. Las consecuencias de sus acciones cayeron en cascada con un peso que no estaba preparado para soportar. El departamento actuó rápidamente. Stone fue suspendido sin paga y se inició una investigación interna. Su nombre fue estampado en informes disciplinarios, su historial empañado por las quejas oficiales presentadas contra él, no solo por la jueza Vanessa Carter, pero también por los voluntarios y miembros de la comunidad que habían estado presentes esa noche. Para Stone fue más que un revés en su carrera. Fue un desmantelamiento de la identidad que había construido alrededor de su placa autor y la creencia equivocada de que era intocable. Mientras tanto, el nombre de Vanessa surgió en conversaciones mucho más allá del campamento. Las noticias de sus acciones manteniéndose firme frente al abuso, defendiendo a los vulnerables y exponiendo la corrupción dentro del sistema viajaron rápidamente, no a través de videos virales o titulares llamativos, sino a través de relatos tranquilos y reverentes entre grupos comunitarios, círculos legales e incluso la propia judicatura. Su compostura, su negativa a ceder ante la intimidación, se convirtió en una fuente de inspiración para aquellos que a menudo se sentían impotentes ante los fracasos institucionales. Sin embargo, Vanessa se mantuvo firme, continuando su trabajo sin llamar la atención sobre lo que había sucedido. Para ella no se trataba de ser un héroe, trataba de cumplir con las responsabilidades que venían con su posición, asegurando la justicia incluso cuando las probabilidades estaban en su contra. Los días se convirtieron en semanas y se acercaba la audiencia disciplinaria de Stone. Fue un evento que atrajo una atención significativa dentro del departamento de policía y más allá. Durante años habían circulado susurros sobre el comportamiento de Stone, su tendencia a intensificar las situaciones y necesariamente su desprecio por el protocolo adecuado. Su creciente desprecio por las comunidades a las que se suponía que debía servir. Muchos de sus colegas habían hecho la vista gorda atribuyéndolo al estrés del trabajo, pero ahora esos susurros se habían convertido en preguntas puntuales. La audiencia no se trataba solo de Stone, se trataba de la cultura que había permitido que alguien como él operara sin control durante
Tanto tiempo Vanessa fue citada a testificar su presencia proyectando una larga sombra sobre los procedimientos cuando entró en la habitación vestida con su toga judicial. Hubo un cambio casi palpable en la atmósfera estufa. Sentada en el otro extremo de la cámara evitó su mirada. Su rostro pálido y demacrado parecía más pequeño, de alguna manera despojado de la bravuconería que lo había definido durante su confrontación. Vanessa, en contraste, exudaba una fuerza tranquila. Su presencia un recordatorio de lo que estaba en juego. Cuando llegó su turno para hablar, se levantó con calma autoridad, sus palabras medidas y precisas. Relató los eventos de esa noche con inquebrantable claridad, sin escatimar detalles. Habló del abuso de poder de Stone, su desprecio imprudente por la seguridad de los civiles y su negativa a escuchar incluso cuando se enfrentó a pruebas claras de su mala conducta. Su testimonio fue condenatorio no por su dureza, sino por su verdad innegable. Cada palabra que dijo fue un reflejo de los principios que defendió: un compromiso con la justicia, la rendición de cuentas y la protección de los vulnerables. La defensa de Stone fue débil en el mejor de los casos. Su abogado intentó enmarcar sus acciones como resultado del estrés y la falta de comunicación, pero la evidencia en su contra fue abrumadora. Los testimonios de los testigos Willis, los voluntarios e incluso los miembros de la multitud pintaron una imagen de un hombre que dejaría que sus prejuicios se apoderaran de él. Y la frustración anulan su deber. La junta disciplinaria escuchó atentamente sus expresiones. La realidad de comportamiento de Stone se volvió sombría e imposible de ignorar. Al final, la decisión fue unánime. Stone fue despedido formalmente de la fuerza. Su placa y arma fueron revocadas permanentemente. La Junta citó no solo sus acciones en el campamento, sino también un patrón de comportamiento que había socavado la integridad del departamento. Para Stone, fue el final de una carrera de la que alguna vez se había enorgullecido, una caída en desgracia que lo dejó con poco más que la amarga comprensión de sus fracasos. Para Vanessa, la conclusión de la audiencia fue agridulce. Se había hecho justicia, pero las cicatrices que dejó el encuentro eran profundas, no solo para ella sino para la comunidad que había soportado la peor parte del abuso de Stone. Ella sabía que este no era el final de la lucha. La remoción de un oficial no solucionaría los problemas sistémicos que permitieron que tal comportamiento persistiera. Todavía había trabajo por hacer y Vanessa estaba decidida a llevarlo a cabo en las semanas siguientes. Vanessa trabajó incansablemente detrás de escena, colaborando con organizaciones locales y grupos de defensa para abordar los problemas más profundos expuestos por los incidentes. Ella impulsó reformas dentro del Departamento de Policía, abogando por mejores medidas de rendición de cuentas y de participación comunitaria. Sus esfuerzos no pasaron desapercibidos. Ella recibió apoyo silencioso de lugares inesperados, incluyendo miembros del departamento que reconocieron la necesidad de cambio. Incluso el oficial Willis acudió, pero Recelot se acercó para agradecerle por su coraje y expresar su deseo de hacerlo mejor como oficial de policía. El campamento, una vez un esfuerzo temporal para ayudar a las personas sin hogar, se convirtió en un símbolo de resiliencia y esperanza para la comunidad. Con apoyo y recursos renovados, se expandió a un centro de extensión permanente que proporciona no solo comida y refugio, sino también acceso a asistencia legal, capacitación laboral y atención médica. Vanessa visitaba a menudo no como juez sino como voluntaria, sus manos tan dispuestas a llevar cajas de suministros como a firmar órdenes judiciales. Su presencia era un recordatorio de que la justicia no se limitaba a las salas del tribunal. Era un esfuerzo vivo que requería compasión, compromiso y acción. Meses después, cuando la ciudad comenzó a sanar de las réplicas del incidente, Vanessa recibió una carta por correo. Estaba escrita a mano, la letra ordenada llenaba la página con pensamiento cuidadoso. El remitente era un joven que había estado en el campamento esa noche, una de las personas sin hogar a las que ella había defendido. Escribió sobre cómo su valentía lo había inspirado a cambiar su vida para buscar ayuda y reconstruir las partes de sí mismo a las que había renunciado hace mucho tiempo. Me recordaste que la carta decía que todos merecemos dignidad sin importar cuán lejos hayamos caído. Gracias por luchar por nosotros cuando nadie más lo haría. Vanessa leyó la carta 2 veces. Su corazón se hinchó con una mezcla de orgullo y humildad. Por eso hizo lo que hizo, no por elogios o reconocimiento, sino por la oportunidad de marcar una diferencia, sin importar cuán pequeña fuera. Dobló la carta con cuidado y la colocó en el cajón de su escritorio, un recordatorio silencioso del trabajo que aún tenía por delante. Y mientras se preparaba para otro día en el banco, su mente regresó a las palabras que le había dicho a Stone esa noche, palabras que resonaron en cada decisión que tomó. El poder sin rendición de cuentas es una traición a la justicia. Era una verdad que llevaría consigo siempre, un principio rector en su inquebrantable búsqueda para construir un mundo mejor y más justo.